Mi exesposo colaboró para documentar mi colapso nervioso, mientras el monstruo que estaba acosando a nuestro hijo tenía una llave de la casa. Perdí la custodia durante 48 horas. Ahora él está llorando en la corte y me ruega que lo perdone por haber permitido que todo eso sucediera. Mi hijo iba en segundo de primaria cuando su antiguo maestro, el señor Doyle, regresó después de una investigación por haber tocado a estudiantes. Aunque no se pudo probar nada, a nadie pareció importarle. Y de inmediato toda la mesa directiva de padres se le fue encima al señor Doyle. El conserje, Vic, era el más escandaloso de todos. Ethan me contaba que todos los días, a la hora de la salida, Vic se paraba junto a la fila de carros diciéndole a quien quisiera escuchar que era una vergüenza permitir que ese hombre estuviera cerca de los niños otra vez. Lo tengo bajo la lupa. Les decía a los papás que solo movían la cabeza en señal de acuerdo. Pero ahí fue donde todo empezó a ponerse raro. Yo estaba muy preocupada por el señor Doyle, así que le pedí a Ethan que no le quitara el ojo de encima cuando estuviera cerca. Y fue entonces cuando Ethan notó algo. Me contó que el señor Doyle en realidad siempre se mantenía alejado de los niños en clase. Nunca se apuntaba para vigilar el recreo y, lo más curioso, nunca quitaba la vista de Vic. Lo seguía cuando salía del salón. Siempre buscaba hablar con él en privado. Y parecía que convivía más con Vic que con cualquier otro. A pesar de que Vic, en apariencia, no podía ni verlo. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Ethan entró corriendo a la casa, llorando como nunca lo había visto. Directo a mis brazos, escondió la cara en mi pecho, y su cuerpo entero temblaba de tan fuerte que lloraba. El baño, lo hizo, me dijo entre sollozos. Sentí que se me helaba la sangre. Lo abracé y esperé a que pudiera explicarme mejor. Resulta que durante el recreo, Ethan había ido al baño y fue Vic quien lo siguió, asegurando la puerta principal. Ethan estaba en el mingitorio cuando Vic se le acercó por detrás. «Déjame te ayudo con ese cierre», le dijo, estirando la mano hacia él. Ethan sintió cómo le bajaba el cierre, y justo en ese momento, el señor Doyle entró de golpe. Ethan me dijo que nunca había oído hablar así de fuerte a su maestro callado. «Vic, salte de aquí. Ahora mismo». Vic fingió que solo estaba limpiando, pero el señor Doyle se metió entre ellos y no se movió hasta que Vic se fue. Se llevó a Ethan de regreso al salón y le dijo que no había hecho nada malo, que había sido muy valiente. Pero ahí fue cuando se me vino el mundo abajo. Ethan me contó que, a la hora de la salida, mientras iba al camión, el señor Doyle lo apartó cerca del patio y se agachó para hablarle bajito. «Lo que pasó hoy solo debes contárselo a tus papás, ¿de acuerdo? Ni a la directora ni a otros maestros. Solo a tus papás. ¿Me lo prometes?» Ethan no entendía por qué debía guardarlo en secreto. Fue justo ahí que me cayó el 20. El señor Doyle le tenía miedo a alguien, o a algo. Esa misma tarde, la directora Harrison me llamó para decirme que el señor Doyle había reaccionado de manera exagerada con Vic, que solo estaba haciendo limpieza de rutina. Insinuó que el señor Doyle ya andaba paranoico, viendo peligros donde no lo sabía, y hasta sugirió que quizá era mejor cambiar a Ethan de grupo. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Esa noche le mandé un correo al señor Doyle para pedirle que habláramos porque necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, a las 6, ya estábamos sentados en su salón vacío. Él se veía agotado, derrotado. «Mi hijo me dijo que usted le pidió que no le contara a nadie». Le solté. «Se lo agradezco. Y ahora que volvió a pasar, puedo mostrarle algo». Abrió un cajón con llave y lo que vi me dejó helada. Sacó una carpeta y regó varias fotos sobre el escritorio. Eran imágenes de Vic entrando a los salones por la noche. Me contó que 3 meses atrás había encontrado ropa interior de niño en el closet de los suministros de Vic. Sentí que me iba a desmayar. Fui guardando evidencia. Anoté cada vez que Vic entró a salones fuera de horario, cosas que desaparecieron de los casilleros de los niños. ¿Y qué pasó? Llevé todo con la directora Harrison. Dijo que lo investigaría de inmediato. Su voz se quebró. 2 días después me suspendieron por conducta inapropiada, y toda la evidencia desapareció. Luego me miró con una tristeza profunda. Ahí descubrí otra cosa. Vic y Harrison son hermanos. Toda la historia la tengo en el canal. El enlace está abajo. Me quedé viendo las fotos en el escritorio del señor Doyle. Las manos me temblaban cuando agarré una donde se veía la camioneta de Vic en el estacionamiento de la escuela a las 2 de la mañana. La hora brillaba, como si acusara. Otra foto lo mostraba entrando al salón de mi hijo, su silueta inconfundible a contraluz del pasillo. «Tiene llave de todos los salones», murmuró el señor Doyle. «Harrison se la dio después de que yo investigué. Según esto, por seguridad». El estómago se me revolvía mientras veía una foto de Vic, parado encima de los pupitres vacíos del salón de Ethan, la mano apoyada en una sillita. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana. «Hay algo más que debes saber». El señor Doyle volteó a la puerta y luego se acercó más. «Harrison revisa todos los correos de los papás desde el servidor de la escuela. Puede ver todo porque es administradora. Por eso le pedí que nos viéramos en persona». Junté las fotos con manos temblorosas y las guardé en mi bolsa. Afuera, ya se escuchaban portazos de carros porque los otros papás comenzaban a llegar a dejar a sus hijos. Por la ventana había varios que ayer estaban con Vic en la salida, asintiendo mientras él se quejaba del señor Doyle. «Me tengo que ir», le dije de golpe, parándome. «Gracias por mostrarme esto». El señor Doyle me tomó de la muñeca con cuidado. «Cuídese. No es la primera vez que pasa algo así». Crucé los pasillos vacíos casi corriendo, los pasos resonando en las paredes. Al llegar al estacionamiento me quedé congelada. La camioneta de Vic estaba en su lugar de siempre, perfectamente ubicada para ver a todo el que entraba. Ya estaba ahí, antes de la entrada de las 7:30, como cada mañana. Mientras buscaba mis llaves,
Vic salió de su camioneta con un café humeante en la mano. Saludó con su sonrisa amable, la misma que ponía cada vez que les hablaba a los papás del supuesto depredador que daba clases a sus hijos. Se me puso la piel chinita. Manejé a casa agarrada del volante con los nudillos blancos y le hablé a mi esposo a la oficina. Contestó después de 3 timbrazos. Se oía distraído. Necesito contarte lo que pasó ayer con Ethan, le dije. Las palabras me salieron atropelladas. Sobre el baño, sobre Vic, sobre todo lo que me enseñó el señor Doyle. Tranquila, mi amor. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua con eso de la escuela. Su voz tenía ese tono de siempre, como si nada fuera importante. Vic es buena persona. ¿Ya se te olvidó que arregló la puerta del garage el mes pasado? Cuando tú estabas en casa de tu hermana, sentí un escalofrío. ¿Entró a la casa? Nada más al garage. Mira, tengo una junta. Luego hablamos en la noche. Espera, le dije, medio desesperada. Falta algo más. La directora Harrison es su... ¿No te acuerdas que Vic se ofreció como testigo de carácter en la evaluación de custodia el año pasado? Cuando todo estaba de cabeza. No tenía por qué hacerlo. La llamada se cortó. Me quedé sentada en la entrada tratando de digerir toda esa información. Vic ya llevaba metido en nuestras vidas más de un año. Al entrar a la casa, vi a Ethan en la mesa de la cocina, desayunando su cereal como zombie. Cuando me acerqué a servirme, se sobresaltó igualito que cuando vio acercarse a Vic. Mi amor, déjame ver tus brazos, le pedí suavecito. Dudó tantito. Luego se subió las mangas. Tenía moretones nuevos alrededor de las muñecas, marcas moradas que no le vi ayer porque estaba hecho un nudo de nervios. ¿El señor Doyle se va a meter en problemas por decir algo?, preguntó Ethan bien bajito. No quiero que le pase nada por mi culpa. No, mi cielo, tú no hiciste nada mal. Tampoco el señor Doyle. Me fui a la policía, dejando a Ethan seguro en casa con las caricaturas puestas y la puerta bien cerrada. El policía de guardia ni me pelaba, hasta que le dije, vengo a reportar un intento de contacto inapropiado con un menor en la primaria Riverside. En ese momento su cara cambió. ¿Tiene pruebas de contacto físico? Le conté todo, viendo cómo su expresión se volvía cada vez más incrédula. Al mencionar a Vic, hasta media sonrisa se le escapó. Señora, Vic Morrison ha mantenido esa escuela bien segura por 15 años. Mi hija está en el programa de honor de la directora Harrison. ¿Estás segura que no es un malentendido? Mi hijo tiene moretones. La maestra lo vio. La misma maestra que está bajo investigación por las mismas acusaciones contra Vic. Se recargó en la silla. Mire, si no hay pruebas físicas, lesiones documentadas o varios testigos, esto se queda en su palabra contra la de él. Y la verdad, debería tener cuidado con la difamación. Vic es muy respetado aquí. Salí de la estación sintiéndome vacía. Ya en el estacionamiento, le marqué al señor Doyle. Sonó una vez y luego el buzón. Le mandé mensaje rápido. Fui a la policía. Por favor, cuídate. Casi de inmediato me contestó. Ya saben que estuviste aquí. Y enseguida otro. Harrison llamó a una junta de emergencia. Me están despidiendo. Una camioneta del distrito escolar pasó lento frente a la estación. El conductor oculto tras los vidrios polarizados. Me subí a mi coche y manejé a casa, checando el retrovisor cada rato. A los 20 minutos, sonó mi teléfono. Era la directora Harrison. Me acabo de enterar de tus acusaciones tan graves, dijo directa. Creo que deberíamos hablar sobre el bienestar de tu hijo. Ya contacté a tu ex esposo sobre la situación. Está sumamente preocupado por esas ideas tan inquietantes que estás proyectando sobre el personal. Sentí la boca seca. ¿Le habló a mi ex? Por supuesto. Los dos padres tienen que estar informados si hay dudas sobre la seguridad del niño. La conducta inestable de un papá con custodia es algo que tomamos muy en serio. Su tono era todo menos sincero. Espero de corazón que busques la ayuda que necesitas, por el bien de Ethan. La amenaza era clarísima. Colgué sin decir nada. En mi oficina me vino a la mente algo. Ayer, cuando Ethan lloraba contándome lo del baño, yo traía el celular en la mano. Revisé la app de grabación que uso para el trabajo. Ahí estaba, 47 minutos de audio de la tarde anterior. Avancé entre los sollozos de Ethan y mis intentos por consolarlo, hasta que lo encontré. Ruidos del tráfico, el bullicio afuera por la ventana abierta, la voz de Vic, lejana pero nítida. ¡Qué niños tan bonitos este año! ¡Qué bonitos, bonitos niños! Mi celular vibró. Número desconocido. Detente ya, o todos sabrán qué clase de madre permite esto. Me quedé viendo el mensaje, luego el archivo de audio. Pruebas, por fin algo real. Pero las palabras de Harrison me taladraban la cabeza. Ya le habló a mi ex. Ya estaba armando su versión. Recordé la evaluación de custodia del año pasado. El miedo de perder a Ethan en pleno divorcio. Cómo Vic se ofreció a hablar bien de mí. Ese conserje buena onda que conocía a todos los niños. Temblando, guardé la grabación en 3 nubes distintas. Pasara lo que pasara, no iba a dejar que esto desapareciera como lo del señor Doyle. Pero en algo Harrison tenía razón. Esto apenas iba a comenzar a ponerse feo. Y Ethan quedaría en medio. Esa tarde corrí al consultorio de la pediatra, con las manos aún temblorosas después de la llamada con Harrison. La sala de espera, con sus murales de colores y juguetes regados, me ahogaba. Cuando por fin la doctora Martínez revisó a Ethan, vi cómo su cara se ponía cada vez más seria al documentar los moretones en sus muñecas. Esto sí parece un agarre fuerte, dijo, tomando fotos de cada marca. Tengo que hacer un reporte, pero legalmente, si no vi el incidente, no es suficiente para proceder penalmente. Sentí que el corazón se me iba al suelo. La enfermera que entró a ayudarme me vio raro. Oye,
Mi hermana trabaja en archivos médicos aquí. Me comentó que la esposa de Vic entró a ese departamento apenas el mes pasado. La implicación me pegó como un golpe. Ni aquí, donde debería sentirme segura, estaba a salvo de ese hombre. La doctora Martínez notó mi reacción y me sugirió: se te nota muy ansiosa. Si quieres, puedo recomendarte a alguien para que platiques y te ayude a procesar todo esto. Se lo agradecí, pero le dije que no, aunque me dolió. Mis miedos legítimos ya los estaban viendo como paranoia. Afuera, en el estacionamiento, reconocí un coche 3 lugares más allá, el sedán plateado de mi ex, quien según él, debería estar en su oficina. A través de las puertas de cristal, lo vi entrar con la directora Harrison y otra mujer con portafolio y logo de CPS. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Tenemos que hablar de tu comportamiento. Estás asustando a nuestro hijo con esas acusaciones. Estoy tomando medidas para protegerlo. La palabra proteger me retorció el estómago. Sabía exactamente a qué se refería. Podían cambiar la custodia en menos de 2 días si decían que Ethan estaba en peligro. El sistema que supuestamente protegía a los niños podía volverse fácilmente contra los propios padres cuando solo intentaban protegerlos. Fui a casa de mi mejor amiga, Sara, completamente desesperada por dejar a Ethan en un lugar donde estuviera seguro, mientras pensaba cómo arreglar todo. Sara me abrió la puerta con una cara entre incómoda y preocupada, pero aún así aceptó cuidar a Ethan un rato. En cuanto Ethan se fue corriendo a jugar con su hija, Sara me jaló aparte y me dijo en voz baja: escucha, hay algo que tienes que saber. La hija de Vic está en la clase de baile de Emma. A veces, él ayuda a las niñas a cambiarse durante los recitales. Sentí que se me revolvía el estómago. Sara, tienes que... Pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. La directora Harrison habló hoy con todos los papás de la clase. Me dijo: está preocupada por tu... Bueno, usó la palabra crisis. Dijo que andas haciendo acusaciones graves sin ninguna prueba. Sentía como la red se iba cerrando a mi alrededor. Cada intento por proteger a Ethan solo servía para reforzar la idea de que yo estaba perdiendo la cabeza. Dejé a Ethan con Sara, aunque cada vez me sentía más ansiosa, y me fui directo a la oficina de mi abogada. El edificio del centro solía sentirse como un refugio, pero en cuanto entré a la recepción, supe que ni ahí estaba a salvo. La asistente me recibió. La señora Thompson la va a atender en unos minutos, dijo, y luego, bajando la voz, agregó: mi hijo tuvo al señor Doyle el año pasado. Siempre sentí algo raro con ese hombre. Hasta ahí, la historia que corría sobre mí ya era algo imposible de detener. Cuando al fin me senté frente a mi abogada, sus palabras solo vinieron a confirmar mis peores temores. Las audiencias de custodia de emergencia pueden programarse en menos de 48 horas si se reporta un peligro para el menor, me explicó. En la petición de tu ex, él asegura que tienes pensamientos paranoicos y haces acusaciones sin fundamento que podrían dañar a Ethan psicológicamente. Pero tengo pruebas, rebatí. ¿Pruebas de qué? ¿De que una maestra, sobre la que ya pesan sospechas, te mostró unas fotos? ¿De una grabación accidental con comentarios que se pueden interpretar de 1000 formas? Acusar a una empleada respetada de la escuela puede verse como que solo buscas distraer la atención, sobre todo considerando tu historial tan conflictivo con la custodia. Salí de ahí sintiéndome más acorralada que nunca. En el estacionamiento del súper, estaba guardando las bolsas en la cajuela cuando sentí que alguien se plantaba detrás de mí. Vic apareció, ya sin su uniforme de intendente, usando jeans y una camisa polo, con esa sonrisa falsa y mirada agresiva que me puso los pelos de punta. Me enteré de que no la has pasado nada bien, soltó mientras se acercaba demasiado. ¿Ethan está bien? Pobre. Ayer tuvo un día pesadísimo. Por instinto llevé la mano al bolso donde tenía guardadas las fotos, y Vic no le quitó la vista al movimiento. Voy a estar pendiente personalmente, continuó, con una voz tranquila pero helada. Quiero asegurarme de que esté bien. Ya sabe que aquí en la comunidad nos preocupamos mucho por los niños. Alcancé a ver su camioneta estacionada cerca, con las puertas abiertas y cajas con etiquetas de diferentes salones. Me cayó el 20 de que ese hombre tenía acceso diario a todos los niños de la escuela sin que nadie lo cuestionara. Tengo que irme, balbuceé, buscando las llaves como pude. Por supuesto, dale saludos a Ethan. Dile que el señor Vic siempre está pendiente de él. Manejar de regreso fue un suplicio. Me temblaban tanto las manos que era un milagro no chocar. Al llegar a la casa, noté algo que no esperaba. El Honda viejo del señor Doyle estacionado en la entrada. Salió en cuanto me vio, mucho más demacrado que cuando lo vi en la mañana. Tembloroso, me entregó una memoria USB. Me acaban de correr, hace 1 hora. Efectivo de inmediato, pero alcancé a guardar todo antes de irme. Hay muchas cosas que necesitas saber. Miraba a todos lados, nerviosísimo, y se acercó aún más. Revisa tu ático. Ya sé que suena loco, pero Vic ha estado en tu casa. Lo de la reparación del garage fue solo un pretexto. Tuvo acceso a todo. No me dio tiempo de contestar. Se metió a su auto y arrancó. Mientras se alejaba, noté a mis vecinos asomados descaradamente por las ventanas. Uno hasta grababa con el teléfono, documentando la visita del maestro corrido a la mamá supuestamente loca. Adentro, subía como pude la escalera del ático con el corazón queriéndoseme salir del pecho. Entre cajas de adornos navideños y bolsas con ropa de bebé, encontré cosas que no tenían por qué estar ahí. El traje de baño de Ethan, que desapareció el verano pasado, una camiseta de la escuela que ya daba por perdida, y, lo peor, un cuaderno que jamás había visto. Tenía nombres de niños escritos con una letra perfecta, y varias entradas marcadas con estrellas. El nombre de Ethan tenía 3 estrellas. El niño Martínez, el que se mudó el año pasado, tenía 4.
6 nombres más que reconocí de la escuela, cada uno con diferente cantidad de estrellas. En ese momento escuché que se abría la puerta del garage. Mi esposo llegaba mucho más temprano de lo normal. A prisa, le tomé fotos al cuaderno y lo escondí dentro del pantalón antes de bajar corriendo justo cuando él entraba a la cocina. Tenemos que hablar, me soltó en seco, con la cara más fría que nunca, sobre esta locura que estás provocando. David, por favor, encontré... Ya basta. Levantó la mano, dándome el cortón. El director Harrison me mostró documentos. Tu comportamiento errático, los escándalos de las últimas semanas, el daño que le estás haciendo a Ethan con estas fantasías tuyas. No son fantasías. Vic intentó. Vic me ha estado ayudando a documentar todos tus episodios desde hace semanas. Cada locura, cada arranque. Él solo ha intentado apoyarte mientras te sigues descomponiendo. Sentí la traición como un golpe físico. Mi propio esposo, manipulado por el mismo depredador que amenaza a nuestro hijo. Tienes hasta esta noche, me advirtió. O dejas todo esto, te disculpas en la escuela y buscas ayuda, o voy a apoyar la custodia de emergencia. Ethan merece algo mejor que una mamá que ya perdió el control. Lo miré, preguntándome en qué momento ese hombre al que alguna vez quise dejó de estar de mi lado. El cuaderno, apretado contra mi espalda, era mi única prueba, pero también una condena. Todo lo que hacía para salvar a Ethan solo lo ponía en la mira aún más. Esa tarde, fui a la casa de Sarah a recoger a mi hijo. La puerta estaba entreabierta y se oían voces. Empujé la puerta y vi a Vic en la sala, con su caja de herramientas, y a Sarah, que no podía disimular lo nerviosa que estaba. Solo arreglando una fuga, dijo Vic con una sonrisa fingida. Ya ve que no se puede andar con goteras cuando hay niños en casa. Tenía la caja justo junto a las escaleras, obstruyendo el paso. Ethan estaba en el descansillo de arriba, pálido y asustado, sin atreverse a bajar mientras Vic seguía ahí. Hay padres, dijo Vic en voz alta, mirándome y luego a Sarah, que inventan dramas para ocultar su propia negligencia. Es pura proyección, así le llaman. Triste, la verdad. Sin pensarlo 2 veces, pasé junto a él, obligándome a meterme entre su cuerpo y las escaleras. Ethan, mi amor, ya nos vamos. Ethan bajó corriendo y se pegó a mí. Apenas llegamos a la puerta, me susurró algo que me heló la sangre. Otra vez estuvo conmigo en el baño. Afuera, Vic venía siguiéndonos, ya con el celular en la mano y grabando. Mírenla, arrastrando a ese pobre niño en su estado delirante. Anunció a los vecinos que ya se estaban juntando. Inestable. Voy a llamar al DIF por la seguridad del niño. Abroché a Ethan en el coche tan rápido como pude, sintiendo todas las miradas encima y cada teléfono grabando. Manejé sin rumbo hasta toparme con un diner que estaba abierto toda la noche, en las afueras del pueblo. Ahí, en una mesa del rincón, por fin revisé la memoria USB que me había dado el señor Doyle. El audio era claro, grabaciones de conversaciones entre Harrison y Vic, hablando de padres problemáticos y cómo hacerles frente. Hubo una que me hizo temblar las manos, con la voz de Harrison, fría y directa. A la familia Martínez la manejamos igual. No van a hablar con nadie. Había otra grabación, fechada el año pasado. Lo de Doyle está bajo control. La suspensión sigue. Los papás creen todo lo que les decimos. Ethan estaba junto a mí, agotado y asustado, tomando su leche con chocolate con las manos temblorosas. Fue ahí que me cayó el 20, con horror creciente. No éramos los primeros. Esto ya era una práctica, un sistema pulido con los años. De repente, se empezó a iluminar el lugar con luces azules y rojas que venían de las patrullas estacionadas afuera. Por la ventana vi la camioneta de Vic cruzando la calle. Ya había llamado para reportar a una mujer alterada con un niño. Los oficiales entraron con esa cara seria de siempre. Señora, hemos recibido varias llamadas sobre su bienestar y el de su hijo. Queremos que nos acompañe voluntariamente a la estación, o tendremos que avisar directamente al DIF. Era una trampa. Si aceptaba, parecía culpable y cooperativa. Si me resistía, les daba la razón de que estaba inestable. Como fuera, iban a quitarme a Ethan. En la estación, el infierno solo empeoró. La trabajadora del DIF que llegó tenía una placa de egresada del programa de liderazgo de Harrison. Mi ex esposo ya estaba ahí, con la directora Harrison al lado, muy solidarios. Presentaron una cronología detallada de mis supuestas alucinaciones de las últimas 48 horas, con testigos y papeles que lo probaban. Ha estado traumatizando a nuestro hijo con esas fantasías, dijo mi ex, muy convincente, andando por todo el pueblo, inventando cosas de gente respetada. Mi abogada llegó y me apartó en corto. Lo que tienen en tu contra es muchísimo. Hay varios testigos diciendo que actuaste raro, y documentación de acusaciones sin fundamento. La jueza de la audiencia de emergencia es mañana. Es prima de Harrison. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Todos los que debían protegernos estaban involucrados o eran cómplices. En la sala de visitas me dieron 5 minutos con Ethan antes de entregarlo a su papá. Lo abracé fuerte y él, disimuladamente, me pasó una llavecita del escritorio del señor Doyle. Dijo que tal vez la ibas a necesitar, susurró. Desde la ventana vi a Vic entrar como representante de la escuela, para consolar a Ethan durante el intercambio. Mi hijo se puso tieso de miedo, pero nadie pareció notarlo, o simplemente fingieron que no veían. Afuera, descubrí que se habían llevado mi coche por estacionamiento prohibido. Me quedé ahí, en el estacionamiento de la estación de policía, viendo cómo el carro de mi ex se alejaba con Ethan en la parte de atrás, y la camioneta de Vic siguiéndolos. La cámara de seguridad que había visto antes estaba pintada de negro. Mi celular vibró. Era Harrison. Audiencia de emergencia mañana a las 8 a.m. No llegues tarde. Ah, y esa grabación que crees tener, sería bueno que la revises de nuevo. Abrí la app de audio. Todos los archivos estaban dañados. Decían 0 bytes.
De alguna forma, se metieron a mi teléfono y a mis pruebas, pero la llave que me dio Ethan la sentí firme en la mano. Fuera lo que fuera que habría, el señor Doyle arriesgó todo para que llegara a mí. Con lo último que me quedaba de efectivo, pagué un motel barato, pensando una y otra vez en qué hacer, con las opciones achicándose cada vez más. La llave parecía de motel, con el número 237. La intenté en mi puerta, pero no era. Caminé 2 cuadras más, hasta un motel de los viejitos que todavía usan llaves. La 237 sí abrió, y ahí estaba la póliza de seguro de Doyle, cajas con pruebas, documentos, fotos, y lo más importante, una declaración escrita de otro niño, Timothy Martínez, cuya familia desapareció de la nada el año pasado. El relato era igualito al de Ethan. El baño, los moretones en las muñecas, pero había un detalle aterrador. En uno de los episodios, estaban Vic y Harrison juntos. Encima de todo, una nota de Doyle. Hicieron que su familia desapareciera. Tú eres la siguiente, a menos que huyas. Pero yo no podía huir, no sin Ethan. Llamé a la familia Martínez usando un número que venía en los papeles. Contestó el papá al segundo timbrazo, y en cuanto me reconoció, soltó. Deja de buscar. Te van a destruir como casi nos destruyeron a nosotros. Tu hijo aceptó dinero para callar y mudarnos. ¿Era eso o perderlo para siempre? Tienen algo contra todos. Harrison guarda archivos de todas las familias en la escuela. Errores, secretos, lo que sea útil. Pero si quieres pelear, olvídalo. Aquí no hay trabajo en equipo, solo sobrevivir. Haz el trato cuando te lo propongan. Es la única forma de no perder a tu hijo. Colgó. Me senté en la cama del motel, rodeada de pruebas que nunca iban a pisar un juzgado. El sistema que debía proteger a los niños era un arma en manos de los mismos depredadores que debería detenerlos. Y mañana me iba a enfrentar a la jueza, pariente del abusador de mi hijo. Amaneció en un pestañeo. Me vestí con cuidado para la corte, sabiendo que en ese lugar todo es apariencia. El lobby estaba lleno de padres de la escuela, todos con botones de escuelas seguras y cartulinas para proteger a los niños de malas influencias. Vic ahí, con su gafete de voluntario, recibiendo abrazos y saludos de quienes ni idea tenían de quién era en realidad. En el baño, acorralé a una mamá cuyo hijo tenía estrellitas en el cuaderno de Vic. Se quebró cuando le mencioné los moretones, enseñándome las muñecas de su hijo con el mismo patrón que las de Ethan. Lo sé, susurró. Pero Vic tiene algo contra mi esposo. Una infidelidad. Harrison tiene fotos. Si hablamos, lo perdemos todo. Huyó en cuanto Harrison entró al baño. Con solo verla bastó para ponerla a temblar y dejarla sin palabras. La sala del tribunal se sentía como un escenario donde todos conocían sus líneas menos yo. La jueza repasaba la evidencia de mi supuesto comportamiento errático, los reportes de la policía, declaraciones de testigos y hasta mis supuestos intentos de acosar al personal de la escuela. Mi exesposo subió al estrado para hablar de mi obsesión con el señor Doyle, insinuando que había algo inapropiado entre nosotros y que por eso yo odiaba a Vic. Durante el receso, mi abogada simplemente me dejó a mi suerte. Harrison le enseñó algo en el celular, una foto tomada en un hotel, él con otra persona que claramente no era su esposa. No puedo hacer nada por ti, murmuró guardando sus papeles. Búscate a otra persona. Ahí me quedé, sola, mientras la jueza daba su veredicto. La evidencia de la memoria USB no servía. Nadie podía garantizar su cadena de custodia. El testimonio de un maestro despedido no valía nada. Los moretones no demostraban nada. No había nadie que hubiera visto cómo se hicieron. Le concedo la custodia temporal al padre, anunció la jueza. Los derechos de visita de la madre quedan suspendidos hasta que pase una evaluación psicológica completa. La seguridad del menor es nuestro deber principal. Afuera, en las escaleras del juzgado, vi cómo subían a Ethan al coche de su papá. Mi hijo pegó la cara a la ventana y con los labios me dijo, ayúdame, mientras se alejaban. Sentí un horror tremendo al notar que Vic ya tenía, en su llavero, una llave igualita a la de la casa de mi exesposo. Harrison se me acercó, fingiendo estar compadecido. Esto debe ser muy difícil para ti. Espero que encuentres la ayuda que necesitas. Mi cuñado es un excelente terapeuta. Si quieres te paso su contacto. La trampa estaba puesta. Cualquier camino que buscara para pedir ayuda me regresaba a ellos. Todo el sistema, ese que se supone que protege, estaba podrido. Y ahora mi hijo estaba en manos de quien lo lastimó, sin nadie que le creyera. Pero yo todavía tenía la evidencia de la habitación 237. Pruebas físicas que nadie podía borrar ni manipular. La declaración del chico Martínez, las fotos, la documentación de un patrón que llevaba años. Puede que haya perdido esta batalla, pero no iba a dejar a Ethan a su suerte. Caminando hacia la biblioteca pública, desterrada de mi propia casa, marcada como inestable por mi comunidad, recordé lo que dijo el señor Doyle. Ya lo habían hecho antes. Sí, pero jamás se habían topado con una madre que ya no tenía nada que perder. Las luces feas de la biblioteca zumbaban sobre mi cabeza mientras me encorvaba frente a la vieja computadora, tecleando a toda velocidad buscando cualquier cosa sobre el pasado de Harrison. La página tardó en cargar y al fin apareció un artículo archivado de hace 8 años. Cambios administrativos en la primaria Westfield, luego de preocupaciones sobre el bienestar de los alumnos. El artículo había desaparecido rápido, pero la versión en caché seguía ahí. El corazón se me aceleró. La bibliotecaria se me acercó con sus zapatos cómodos haciendo ruido en el piso. Se inclinó y me susurró que ya no podía estar en ningún espacio público donde hubiera niños. Era una orden del juez, efectiva en ese mismo instante. Tomé mis apuntes y salí corriendo al estacionamiento. El señor Doyle me esperaba detrás de mi coche, con la cara de alguien que no ha dormido en días. Me puso en las manos una foto. Vic la había tomado anoche,
Ethan dormía en una cama desconocida, con el cuerpecito todo hecho bolita, como si se estuviera defendiendo. La voz del señor Doyle se quebraba mientras me decía el mensaje de Vic. Tenía 24 horas para irme, o Ethan sufriría un accidente. La amenaza quedó flotando entre los dos como veneno. De pronto sonó mi teléfono. Era Martínez. Contesté y su voz era pura urgencia. Su hijo había intentado quitarse la vida la semana pasada, y al fin se animó a contar todo lo que había pasado en la escuela. Venía en avión con expedientes médicos, pruebas de los mismos moretones en las muñecas. Pero Harrison ya había amenazado con deportar a su esposa si decían algo. El sistema estaba en todos lados. Pasé manejando frente a mi antigua casa, espiando desde la calle mientras la camioneta de Vic entraba al garaje. El coche de mi ex esposo no estaba. Seguro seguía en el trabajo. Ethan estaba enfermo y solo, en casa, con un depredador que ahora tenía llave. Vi cómo Vic desactivaba la cámara de seguridad antes de entrar. Apreté el volante tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. Me llegó un mensaje de David. Vic dice que andas acosando la casa. Ya presenté una orden de restricción. La trampa era perfecta en su sencillez. Marcar al 911 y arriesgarme a que me arrestaran por violar una orden de restricción que ni sabía que existía, o quedarme viendo cómo mi hijo se quedaba solo con su abusador. Por la ventana alcancé a ver a Vic caminando por el pasillo rumbo al cuarto de Ethan. No lo pensé. Me bajé del coche y corrí por el patio de mi ex vecino, el perro ladrando como loco. La llave extra seguía escondida donde la dejé meses atrás. Entré justo cuando Vic llegaba a la puerta del cuarto de Ethan. Escuché a mi hijo gritar del miedo. Todo fue un caos. Agarré un cuchillo de la cocina y me puse entre Vic y mi hijo. De los bolsillos de Vic salieron un montón de llaves que se regaron por el piso mientras forcejeábamos. Él gritaba que lo estaba atacando una loca, que solo hacía su trabajo. Ethan se colgó de mi pierna, con la camisa hecha trizas, llorando sin parar. Las sirenas de la policía ya se escuchaban cerca. Vic sonrió, confiado en cómo iba a aparecer todo. El mismo sargento de siempre entró primero, ya con la mano en el arma, pero su cara cambió en cuanto vio la camiseta rota de Ethan, mis brazos llenos de rasguños para defenderme, y ese montón de llaves que ningún intendente debería tener. Mientras me ponían las esposas, Ethan se quebró. Empezó a contar todo de golpe, lo que Vic le hizo, cuándo pasó, cómo fue el señor Doyle quien lo salvó. Señaló su osito en el estante, la cámara secreta que habíamos puesto durante el divorcio y que nadie recordaba, solo él. Mi ex esposo llegó justo cuando Ethan iba a la mitad de su confesión. Se le notó el cambio en la cara, primero confusión, luego negación, y al final, puro horror. La radio del sargento chisporroteó. Pedían refuerzos. Harrison había llegado a la escuela hecho un manojo de nervios, intentando borrar documentos. Otras 3 familias llamaron al 911 en cuanto corrió la noticia del arresto de Vic. El castillo de cartas que habían armado se estaba desmoronando. Me quitaron las esposas ahí en la patrulla, mientras mi ex esposo salía de la casa con la grabación de la cámara en la mano, pálido de tanto temblar mientras exigía que arrestaran a Vic de inmediato. El video tenía fecha y hora. No había forma de discutirlo. Los intentos de Vic por decir que yo había plantado pruebas se vinieron abajo cuando el testimonio de Ethan coincidía exacto con lo que se veía en el video. Ya en la estación, Martínez llegó con su hijo y una carpeta llena de papeles médicos. El niño, flaco y pálido, identificó a Vic ante el detective. Cuando mencionó que la directora tía ayudaba al tío Vic, el detective solo endureció la expresión. El secreto del parentesco que habían guardado también por fin salió a la luz. Durante el día siguieron llegando más familias. El niño con las 4 estrellitas en el nombre, la niña con 3, papás que antes habían tenido demasiado miedo para decir algo, ahora por fin se sentían con el valor de hablar gracias a la primera grieta en ese muro de silencio. El detective contó que desde que se supo del arresto de Vic, el teléfono no paraba de sonar en la comisaría con nuevos reportes de la comunidad escolar. Harrison apareció con su abogada, todavía intentando manejar la narrativa, y acusó que yo había desatado una cacería de brujas contra hermanos inocentes, pero su máscara se vino abajo en cuanto la policía encontró un cuarto en su casa, lleno de archivos de todas las familias del distrito. Pura información recopilada a lo largo de años para tener con qué presionarlas. El señor Doyle llegó a la fiscalía cargando cajas repletas de documentos que había ocultado por meses. Ahí estaba cada incidente, cada queja que había sido ignorada, cada familia que fue obligada a guardar silencio. El fiscal comentó que ahora las autoridades federales se habían interesado, porque Harrison repetía ese patrón en varios distritos. Acompañé a Ethan durante su revisión en el hospital. Él me apretaba la mano con todas sus fuerzas mientras las enfermeras recogían las pruebas. Fue muy valiente, pero estaba roto. Cualquier movimiento inesperado lo hacía brincar. La enfermera me murmuró que ese mismo día iban a revisar a otros 2 niños de la escuela. En el pasillo, mi exmarido se desmoronó por completo. Lo aplastaron el peso de lo que permitió, y el darse cuenta de cómo Harrison se aprovechó de su pelea por la custodia. Acabó firmando papeles para aceptar únicamente visitas supervisadas, por fin entendiendo el precio que pagó nuestro hijo por su confianza ciega. Afuera, los reporteros se juntaban mientras la noticia se regaba, y los papás que siempre habían defendido a Vic se agrupaban, atónitos, en lo que la policía leía un comunicado. Varios reconocieron las iniciales de sus hijos en la lista de pruebas, y una mamá se me fue encima, furiosa porque según ella no hice lo suficiente para advertirles. Era más fácil descargar su coraje conmigo que aceptar lo que no quiso ver. 3 semanas después, yo seguía en la mesa de cocina de mi hermana,
ayudando a Ethan con la tarea. Las terapias le estaban ayudando, pero era claro que esto iba para largo, que la recuperación se contaría en años, no semanas. Las noticias seguían de fondo. Harrison y Vic seguían tras las rejas, ya sin derecho a fianza, y ahora con cargos federales porque todo por fin se sabía. Al señor Doyle le devolvieron su licencia de maestro, y me mandó una tarjeta dándome las gracias por confiar en él cuando nadie más lo hizo. El distrito escolar quedó bajo la lupa federal y ya estaban aplicando nuevos protocolos para proteger a los niños. Ethan levantó la cabeza de su tarea y me dijo, «Mamá, me alegra que me hayas creído». Lo abracé fuerte, respirando el olor de su champú y sintiendo su corazón pegadito al mío. De repente sonó el timbre. Por la mirilla vi a otra mamá de la escuela, con la cara llena de preocupación. Su hija acababa de contarle algo. La lucha seguía, y la verdad nunca se iba a acabar. Pero Ethan ahora estaba a salvo. La verdad ya se sabía, y tal vez otros niños se iban a salvar de pasar por esto, porque nosotros no nos quedamos callados. Fui y abrí la puerta.